también reflexionando sobre lo que estamos viendo en cuanto al enjaulamiento planetario, las razones de por qué y por qué también, una pregunta importante, la juventud lo ha aceptado sin más, cuando en 1968 no aceptaron los cambios. O sea, recuerdo que en Francia la caída del gobierno de General de Gaulle empezó con la inconformidad por parte de la juventud francesa por el tema de Argelia. Entonces, yo quiero explicar un poco cómo funcionan los cánones civilizatorios, y obviamente la educación forma parte importante de estos cánones. ¿Qué es un canon? Es una construcción intelectual que transmite código cultural. Entonces, en este sentido, el canon cultural siempre se enseña en el colegio. Si miramos a nivel planetario, o histórico más que planetario, histórico, hay pocos cánones culturales. De hecho, hay más o menos 4. Uno, el canon antiguo, que está basado en lenguas muertas, más juegos competitivos. Quiero decir otra cosa, que todos los cánones culturales están basados en el elemento principal de lengua. Y en el caso del canon antiguo son lenguas muertas. Después canon ruso, después de la guerra con Francia en 1870, o soviético, da igual como queremos mirarlo, pero es inventado en Rusia, que está basado en lengua de matemática, pensamiento, y la literatura heroica. Literatura, arte, películas, etcétera, canciones heroicas. 3. Canon postindustrial. Todo es relativo, más medios de comunicación. Y cuarto es canon geoplanetario, que está basado en geografía, es decir, mapas, más juegos de rol. Entonces, vamos por partes. Primer canon es canon antiguo, es el canon de la élite. El elemento clave de este canon, la responsabilidad de la élite. Sabemos cómo y por qué funciona, lo vimos en la literatura antigua, la vimos en películas antiguas, la vimos en pintura antigua, etcétera, etcétera. Y el ejemplo de este canon antiguo, por ejemplo, también lo comenté ayer en mi Twitter, que es @StudentDaniel. Si os interesa, para no repetir lo mismo, podéis ver la noche, ¿no? La noche aquí en México, que era 12, 1 de la madrugada, 11 de la noche, donde estaba explicando este canon, ¿no? Que es el canon antiguo, es el modelo de Harry Potter, que es sistema de dos clases. Okay, clase gobernante y clase servil. Y os acuerdo que en la película de Harry Potter o libros de Harry Potter estamos hablando del mundo de magos y de magos. ¿Cuál es el objetivo de magos? Gobernar sobre los magos, que son mucho más, pero obviamente no tienen el mismo poder. Además, gobernar sin el conocimiento de los magos. Y es tal y como es el mundo real. Por eso, en este sentido, J.K. Rowling está haciendo un buenísimo trabajo enseñando con el dedo, apuntando al mundo real. Eso es muy complicado porque hay pocos magos, repito, y muchos magos, y estos magos tienen excelente preparación técnica. ¿Qué es lo que le enseñan a Harry Potter en el colegio? La responsabilidad férrea. ¿Cómo crear este sentido de responsabilidad? Vía dos formas. Uno, vía saber cómo pensar, y dos, saber comunicarse. Esto es absolutamente vital, es la diferencia entre los colegios privados de altísimo nivel, donde te enseñan a ser líderes, no hacer algún trabajo estúpido en una empresa, ser algún manager, alguna secretaria, algún no sé qué puesto de trabajo, sino responsabilizarse. Y esto solo saber hacer la élite. Entonces, la base del canon antiguo, repito, son idiomas muertos. ¿Y os acordáis cuando estamos hablando de Harry Potter, cuánto tiempo los magos van aprendiendo latino? ¿Por qué latino? Porque primero, todos los hechizos están hechos en latín, y esta es una lengua muerta. Si estamos hablando de latín, estamos hablando de medicina, estamos hablando de iglesia, estamos hablando de jurisprudencia, etc. Entonces, ¿y para qué aprender latín? Porque para sentarse
y aprender un idioma muerto, hace falta muchísimo trabajo de concentración, de estudios y sobre todo responsabilizarse de las consecuencias. Esto es un canon. El otro canon es, es la segunda parte perdona, me salté. Entonces, estamos hablando del primer canon antiguo, que está basado en lenguas muertas, por un lado, y juegos competitivos. Elementos de juegos competitivos, ejemplo, la élite como elemento de base de conocimiento. Yo os recuerdo que todos los colegios de élite, los juegos individuales tienen mucho menos importancia que juegos de equipo y de grupo. ¿Qué significa todo eso? Significa cuando unimos la unión de lengua más pensamiento, estamos hablando de logos. ¿Qué es logos? Conocimiento. Por eso, esta clase de personas entrenados en el logos es la unión de lengua y pensamiento, controlan el mundo. No algún pendejo que trabaja en una oficina que tenga un máster en Business Administration. No. Ahora, para poder jugar o entender juegos completos, hay que aprender lenguas muertas. ¿Y qué hace falta para aprender lenguas muertas? Como acabo de decir, disciplina. Así que el mundo de la élite, por un lado, te enseña disciplina férrea, por el otro, cómo no hacerlo o seguirlo. El ejemplo en ese sentido, las escuelas privadas de élite de United Kingdom, de Inglaterra, o las escuelas también católicas. Estamos hablando de la élite gobernante. Muy importante, relaciones de miembros de varios clubes, su forma de hablar, el lenguaje muy sofisticado, manejo de palabras que la mayoría de los borregos no saben ni que existen. Esto forma parte de este canon antiguo. ¿Okay? Oficio de la élite no es trabajar en una empresa, es gobernar. Trabajo es para el plantón de la oficina. Canon 2, es el canon soviético, no es de la élite, sino construir en base a burocracia del país. Que es burocracia, poder de los gobernantes. Los elementos clave de este segundo canon, disciplina férrea y saber servir a. Ahora, canon de Prusia soviético nunca divide clases como canon antiguo. Cualquier puede servir. Y de hecho tiene derecho de servir. Entonces, cuando decían que un ciudadano soviético era un tornillo en el sistema, tenemos que entenderlo de manera literal. Es gobierno burocrático que incluía a cualquier persona. Por eso, si miramos, por ejemplo, los grandes líderes, sobre todo a nivel de las Fuerzas Armadas de la Segunda Guerra Mundial, todos, de primero a último, vinieron de clase baja, y se convirtieron debido a este canon soviético pruso, ¿okay? En líderes, primero ideológicos, segundo, los imágenes de patriotismo y heroísmo. Y a diferencia del canon antiguo, repito, aquí todos pueden formar parte. Y esto lo convertía en algo muy fuerte. Ahora, lo recuerdo, que sea Prusia o que sea Rusia, estamos hablando de disciplina, saber servir a, que sea Prusia o que sea la Unión Soviética, también sumó servir de manera heroica. Y esto es, digamos, la aportación de la Unión Soviética. No solo cuando estamos hablando de lengua de matemática, disciplina y saber servir, sino reforzarlo vía este canon cultural que es heroísmo. Es la base del canon soviético. Lengua matemática. ¿Por qué? Porque es la lengua de pensamiento y además, más práctico, las redes aplican a diferir lenguas muertas. Segunda parte. Estamos hablando de Rusia clásica, elementos de heroísmo, las películas, las canciones, las cosas que yo colgué ayer en mi canal YouTube y también en
en mi Twitter, @StulioDaniel, estas canciones patrióticas, conciertos de gran escala, donde todas cantan. Esta es, digamos, esta unión donde se sienta el patriotismo, donde se siente esta ganas de pertenecer o permanecer dentro de un sistema heroico. ¿Qué nos faltaba? La parte comunicativa, es decir, juego en equipo. Lo que teníamos era, por ejemplo, los pioneros, los campos para los pioneros, proletariado, campamentos, pero faltaba este elemento clave de comunicación y al final este elemento era uno de los elementos principales que causó la quiebra de la Unión Soviética. Tercer canon, es el canon postindustrial. ¿Cuál es el problema de este canon actual postindustrial? La debilidad de pensamiento crítico, pensamiento postmoderno. Punto fuerte, la comunicación, las redes sociales, comportamiento reflexivo, masa social, etc. Educación hoy en día se basa en la comunicación social. El elemento de la correcteza política como forma de reflexión. Y por eso mucha gente se espanta con mi forma de hablar, porque no soy nada políticamente correcto. Me absolutamente da igual lo que cada uno de ustedes o lo que cada uno de la gente en las redes sociales piensan en mí. No tengo ninguna intención, 1, de ser vuestro amigo, 2, casarme con ninguno de ustedes, 3, acostarme con ninguno de ustedes. ¿Me os gusta lo que pongo? Bien. ¿No os gusta? Absolutamente también bien. Y esto es, obviamente no puede formar parte de este canon postindustrial, donde la correcteza política forma parte de esta reflexión. La correcteza política, lo que en inglés se llama political correctness, no es lo único que permite a los ciudadanos occidentales vivir y sobrevivir. ¿Okay? Y esto estamos viendo en el mundo occidental. Hablamos de elementos de comunicación social, que es el sistema de 2 niveles. ¿Cuáles son estos niveles? 1, pagas y recibes educación. 2, conocimiento técnico. Liberalismo demócrata con base de intereses, es lo que es. ¿Qué es lo peor de este canon postindustrial? Este canon está en la fase de destrucción debido al desmontaje del sistema y avance hacia el sexto tecnoparadigma tecnológico. Estamos hablando de robótica, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Así que la consecuencia del desmontaje del canon, generación de población que no sabe para qué vive y en nombre de qué están dispuestos de morir. Y esto significa grandes descalabros y problemas para la gente en los días de hoy a nivel planetario, y la consecuencia de eso lo estamos viendo en el hecho que ya comenté ayer, una gran masa social joven, no viejos gaga, joven, con vidas por vivir, se dejaron enjaular sin más. Y esto es no tener conceptualización ni conocimiento de cómo funciona el mundo. Y bueno, vamos con el último canon, que es geoplanetario. El elemento clave, canon prepara propietarios de la Tierra para actuar. Entonces, nuestro objetivo es crear un canon nuevo, basado en el cambio extrapolado de la progresión, basado en el desarrollo tecnológico. Es decir, entre un punto de progreso y el otro somos la flecha, la dirección del progreso. Ojo, no estamos creando algo nuevo, porque nuevo está basado en el pasado, sino creamos elementos que antes no existían. Y para crear elementos que antes no existían, primero que tenemos que hacer es borrar nuestro entendimiento del futuro. Y este concepto es o 1, sueño de la niñez, o 2, sueño de la humanidad. Recuerdo que la fantástica soviética, los libros de fantástica soviética estaban basados en el pasado. El deseo de entender el mundo que nos rodea es pasado.
es mundo mesolita, y este mundo ya no existe, porque vuelvo a repetir, historia, ¿qué es historia? Es el intento de entender a los actores políticos históricos desde la óptica del pensamiento. Y el análisis político es mucho más fácil porque es mucho más primitivo. Análisis político es la diferencia o diferenciación entre buenos y malos, lo que estamos haciendo todos los días. Los gringos son buenos, los chinos son malos. Los gringos son buenos, el capitalismo es bueno, Rusia es mala. Putin es dictador malo, el otro que también es dictador es bueno porque es nuestro, etcétera, etcétera. Bueno, con esto termino. Repito, he colgado mucho ayer en Twitter explicando el nuevo canon en que va a estar basado debido a este cambio que hemos visto, sobre todo con coronavirus. Y gracias a coronavirus también he expuesto muchos fallos en el sistema planetario de degeneración y también a estupidización de la masa social, es decir, nosotros, del sistema de Bolonia. Con esto termino. Chao.